Hola a todos. Hoy es domingo 15 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Ray McGovern, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Es bueno estar de esta y verte entero. Sí, exactamente. Por favor, dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Quiero empezar, Ray, con nuestro querido amigo que falleció mientras yo estaba en Irán, Graham Fuller. Hicimos nuestro último programa juntos con Graham antes de que yo dejara Brasil y me fuera a Irán. Y quiero poner un breve fragmento de lo que dijo en ese último programa que hicimos juntos. La otra cosa es que Putin entiende claramente que Trump necesita alguna forma de salvar la cara ante este colapso total en Ucrania. Zelensky está acabado. Quiero decir, puede irse a Roma o ya sabes a donde sea, Puerto Rico. Quizás vaya a Israel. Muy posiblemente. Muy posiblemente Shriki de Bragris Edith con su socio comercial. Muy posiblemente. Tiene mucho sentido. Pero en algún momento, quiero decir, siempre he estado pensando en esto. ¿Cómo hace Trump, cómo ayuda Putin a Trump a salvar la cara ante una derrota catastrófica? Y quizá la distracción de Venezuela o el dinero que pueda venir de Venezuela podría... Tal vez los europeos puedan tener algo, no lo sé. Pero parte de ese dinero venezolano podría servir como una especie de suavizante, un modo de amortiguar la fuerza y la magnitud total de la derrota en Ucrania. Sí, ya no está con nosotros, Ray. Y seguimos hablando del conflicto en Ucrania. ¿Dónde estamos en Ucrania? Creo que será mejor empezar con Graham. ¿Cuál es tu interpretación de su análisis? Perdón, acabo de despertarme. Eso es café, no alcohol. Graham era un tipo estupendo. Dirigía el Consejo Nacional de Inteligencia. En realidad, fue subdirector bajo Casey y otros. Y ese cargo es más o menos equivalente al que ocupa hoy Tulsi Gabbard. En aquel entonces no existía un director de inteligencia nacional, pero sí el Consejo Nacional de Inteligencia, que abarcaba toda la comunidad, cubriendo las 15 agencias de inteligencia de la época. Así que su perspectiva sobre Ucrania era tan buena como la de cualquiera, porque tenía mucha experiencia. Ahora bien, con respecto a lo que está ocurriendo hoy, el interés que aporto a esto proviene de mi experiencia en asuntos rusos y soviéticos, que se remonta a demasiadas décadas, no voy a decir cuántas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, el acontecimiento más importante que ha afectado a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Está muy claro. El 5 de febrero, el único tratado de control de armas existente, llamado Nuevo START, fue negociado por Obama y Medvedev durante aquella época en que él era presidente, cuando Putin no podía sucederse a sí mismo de inmediato. Así que hizo que Medvedev asumiera el cargo. Putin seguía moviendo los hilos. Eso se negoció entonces. El 22 de septiembre del año pasado, hace varios meses, Putin dijo en una ocasión muy formal, el Consejo de Seguridad Nacional en el Kremlin, miren, el nuevo START está a punto de expirar. No hay manera de arreglarlo. Ya se ha prorrogado una vez por 5 años. Está muerto. Pero me gustaría mucho mantener los límites cuantitativos sobre misiles y bombas nucleares ofensivas durante un año más. Y lo haremos. Tiene todo el sentido si Estados Unidos responde de manera similar. 22 de septiembre. September 22nd. Okay, as February 5th approached, Bien, a medida que se acercaba el 5 de febrero, todo el mundo importante en Rusia, Lavrov, Ryabkov, su adjunto, Peskov, el portavoz presidencial y lo más importante, el propio Medvedev, fue puesto delante de los medios rusos diciendo, mirad, solo nos quedan 3 días, o no, 2 días. Medvedev, un día más, pero aún hay tiempo. Y luego no hubo respuesta, ninguna respuesta pública de Trump.
Eso eclipsa todos los demás aspectos, incluida Ucrania. Si Putin no pudo conseguir que Trump aceptara el simple hecho de decir, de acuerdo, no habrá nuevas negociaciones, no habrá nuevas conversaciones, todo lo que Trump tenía que decir era de acuerdo. O podría haberlo dicho a través de canales privados, y entonces podrían haberlo hecho público. No pudo hacerlo. Ahora bien, ¿por qué fue eso? Bueno, hay mucha gente en el Kremlin diciendo, por el amor de Dios, ¿de verdad crees que puedes confiar en Trump? Quiero decir, en realidad, no quiere progreso en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otros dirán, bueno, creemos que le gustaría cerrar el tema de Ucrania y otras cuestiones y tener una mejor relación, pero no es un hombre independiente. Está claro que no puede hacerlo, porque miles de millones y miles de millones, ganados, no ganados honestamente, fueron hechos por las mismas personas que aparecen en los archivos de Epstein. Esas son las personas que dirigen las cosas en Estados Unidos. Así que por favor, Vladimir Vladimirovich, sácate de la cabeza que Trump puede tomar decisiones. Ahora bien, eso es importante, por supuesto, porque afecta la forma en que ven Ucrania y lo que Trump podría ser capaz de hacer en cuanto a, bueno, poner, como he dicho antes, un poco de pintalabios al cerdo de la derrota, que es inevitable en los próximos meses, la derrota militar. Entonces, ¿por qué los rusos, a pesar de eso y a pesar de su postura más dura, precisamente por eso, Lavrov pasó los 3 días siguientes al día 5 hablando de cómo los estadounidenses no cumplen su palabra? Mienten mucho. Nos prometieron no ampliar la OTAN y boom, 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 tiene mucho material. Bien, ¿y entonces por qué? ¿Qué pasó después? Hubo un enjambre de drones que intentó atacar la residencia del presidente o el instituto estatal cerca de Valdai, ¿de acuerdo? La gente dijo, Dios mío, intentaron matar a Putin. Aún no sé dónde estaba Putin en ese momento, pero eso ya es bastante grave. Y luego algunos dijeron, no iba dirigido a él, iba dirigido a la CIA. Así que no iba dirigido. Lo que sabemos de esto proviene del órgano de la CIA, que resulta ser el New York Times o el Washington Post, ¿de acuerdo? Oh no, estábamos apuntando a algo en la zona. Bueno, lo que hizo Putin fue decirle a su ejército, mirad, recoged uno de esos drones que aún esté intacto, conseguid el mecanismo de control y decidme cuál era el objetivo. Y el objetivo estaba, boom, justo en la propiedad estatal cerca de Valdai. Y Putin dice, de acuerdo, ¿qué tecnología se usa ahí? Ahora bien, aquí es donde difiero de los expertos. Scott Ritter dice que esa tecnología se remonta directamente a la CIA, que es Palantir o algo así, que tiene que ser la CIA. Así que tienes a la CIA intentando asesinar a Putin justo cuando todo esto está llegando a un punto crítico. Bueno, le pregunté, Scott es un gran amigo y una fuente de conocimiento en estos temas, así que le dije, Scott, ¿estás 100% seguro? Él dijo, bueno, esa es mi opinión. Le dije, Scott, no podría ser tecnología de la OTAN, ¿verdad? Puedes battery temperature beyond no material. Y él dijo, no, eso es así. Entonces él dijo, mira, simplemente acordemos en no estar de acuerdo. Tu punto de vista es este, el mío es aquel, no es algo al 100%. Bueno, ¿y qué hay de esta pieza de tecnología recuperada de un dron que sobrevivió? Fue derribado prácticamente intacto. ¿Qué mostró? No lo sabemos. Pero lo que ocurrió fue que se entregó al agregado de defensa en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, luego se llevó en avión a Washington y se entregó a nuestra comunidad de inteligencia y al ejército. ¿Y cuáles eran sus instrucciones? Espero que sus instrucciones fueran averiguar si los rusos, si esto fue hecho específicamente por la CIA. Ahora bien, ¿quién examinaría esto? O probablemente la CIA. Así que lo que estoy diciendo aquí es que Putin le dio esta tecnología a Trump. Creo que él sabe todo si podía registrarse debidamente a OSIR o Galf, más bien genérica de Lowan. En cualquier caso, caps, nada. Entonces Rostef le decían, los rusos están furiosos, están furiosos, están furiosos.
Bueno, sí, los rusos se enfadan muchísimo, especialmente los militares, pero no pasó nada. Han tenido esas conversaciones en Abu Dhabi y de hecho el martes y el miércoles de la próxima semana tendrán más conversaciones en Abu Dhabi, unas conversaciones a 3 niveles, acordadas, ¿dónde tengo lo mío? Acordadas en Alaska. Eso formaba parte del acuerdo. No hay un alto el fuego inmediato. Y consigues que Zelensky, tú, Estados Unidos, consigas que Zelensky y los europeos no la fastidien más y tendremos conversaciones reales, así que resolveremos este asunto. Bueno, los europeos y Zelensky la fastidiaron o lo estropearon todo, y eso es lo que oyes decir a Lavrov. En cualquier caso, la cosa sigue. Ahora me acusan de ser un poco ingenuo o demasiado optimista. Quiero decir, lo entiendo. Soy una persona que ve el vaso medio lleno, pero las negociaciones continúan, así que la respuesta siempre es bueno, sí, pero no vas a conseguir nada. Quiero decir, son solo esos 2 agentes inmobiliarios, Witkoff y Eric Kushner. Son gente del sector inmobiliario, claro, pero de eso están hablando ahora, de bienes raíces en Donbass y demás. Así que vuelvo y digo, mira, hay una explicación para todo esto. Y al oírte hablar, mis colegas, y ya sabes, les tengo un gran respeto, de verdad, a menos que me cueste el corazón, espero morir. Digo, mira, ganar en el campo de batalla va a suceder. John Mearsheimer dice que es la clave, ganar en el campo de batalla, eso es lo que va a determinarlo todo. Por una vez, no estoy de acuerdo con John Mearsheimer, y él y yo hemos hablado de esto. Es solo la primera fase, por el amor de Dios. Los rusos empezaron esta guerra porque necesitaban una nueva arquitectura de seguridad en Europa Central, algo que los protegiera de gente como los ucranianos, que todavía están gobernados, en gran medida, por un grupo de fascistas o nazis, ¿de acuerdo? Para que no volvieran a hacer esto. Así que lo que he hecho en los últimos días ha sido buscar confirmación de que podría tener razón en esto, ya sabes. Y Medvedev, en gran medida, bueno, hay que leerlo con cuidado porque a veces se va mucho por las ramas, pero en este caso tiene razón, diría yo. Y te leeré una frase que escribió en uno de esos artículos importantes. En realidad se estaba quejando de la no renovación del nuevo START. Dijo que Rusia pronto obtendría una victoria militar en Ucrania. Cita. Pero es igualmente importante pensar en lo que ocurrirá después. Al fin y al cabo, el objetivo de la victoria es evitar nuevos conflictos. Esto es absolutamente evidente. Fin de la cita. Así que, en mi opinión, ningún resultado que no respete y garantice los intereses fundamentales de Rusia, tal como lo hacía aquel borrador de tratado entregado a la OTAN y a Estados Unidos en diciembre de 2021, nada que no llegue a eso va a evitar nuevos conflictos, para citar a Medvedev. Y ese es el asunto. Corolario. Esto no puede hacerse sin que Estados Unidos desempeñe un papel importante. ¿Quiere Putin a Estados Unidos en Europa? Sí, lo quiere. Por primera vez en mis 60 años de carrera, tenemos a los rusos queriendo a Estados Unidos en Europa. ¿Por qué? Porque la OTAN está muerta. Ya no existe la OTAN. ¿Crees que si Estonia provoca un conflicto con Kaliningrado se respetará el artículo 5 del Tratado de la OTAN? Antes estaba claro que no sería así, pero ahora está clarísimo. ¿Por qué Rubio ni siquiera se reunió con los europeos cuando debía hacerlo? ¿Y por qué canceló su reunión hace 2 días en Múnich? ¿Por qué Rubio tenía cosas más importantes que hacer que asistir a la última reunión ministerial de la OTAN, por el amor de Dios, a la que los secretarios de Estado han asistido desde 1949? ¿Y cómo lo explicas? Pues no lo explicó. Dejó que fueran sus subordinados quienes dijeran, miren, el señor Rubio asiste a muchas reuniones y no se puede esperar que vaya a todas. Echar sal en la herida. Esta vez dijeron, oh, tenía un compromiso inmediato, tenía un conflicto. 1 hora antes de esa reunión con los europeos, la canceló porque tenía un conflicto.
Así que ipso facto, algo era mucho más importante que cumplir su promesa a los europeos. La OTAN está muerta, ¿de acuerdo? Eso significa algo. Ahora bien, ¿va a mantenerse Estados Unidos en Europa? Pues los rusos desde luego esperan que sí, porque no quieren que los alemanes consigan la bomba, por el amor de Dios. Y tienes a los franceses y a los alemanes hablando de conseguir la bomba. Y también sabe que, a menos que Estados Unidos desempeñe algún tipo de papel de garante, no para proteger a Ucrania, por el amor de Dios, o lo que queda de ella, sino para proteger a Rusia de que lo que ocurrió en 2022 vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso puede parecerle a Ray McGovern un razonamiento coherente, pero yo simplemente sugeriría que por eso creo que estas conversaciones trilaterales que se están celebrando ahora y que también se prometieron en Alaska, están teniendo lugar. Los ucranianos tuvieron que tragarse mucho orgullo y al oso. Zelensky miente descaradamente diciendo, oh, tengo una garantía de seguridad del 100% de Estados Unidos. Y Trump no dice nada al respecto. Y Putin dice que me gustaría ver eso. Así que hay mucha propaganda, mucha desinformación por ahí. Pero no va a pasar nada muy pronto. Los rusos ven a Trump como el peor tipo de persona. Alguien tan voluble, tan delirante, narcisista, con los dedos sobre los códigos nucleares que van a mimarlo. Y a largo plazo, bueno, le quedan 3 años más, ¿no? Casi. Tendrán que lidiar con él. Tal vez este tipo voluble ceda y diga, vale, no necesitamos a los europeos en esto. Nos quedaremos en Europa y fingiremos que la OTAN sigue existiendo. Pero también os daremos a vosotros, los rusos, garantías de seguridad. No va a suceder, ni quizá este año. Pero seguirán implicados, y eso es lo realmente nuevo. Por supuesto, Biden no tuvo ningún tipo de participación. Blinken, cada vez que veía a Lavrov, salía corriendo, por el amor de Dios. Quiero decir, fue un desastre. Eso es una gran ventaja ahora mismo. Están hablando entre ellos de forma confidencial. Y terminaré con esto. Los rusos se quejaron antes de lo que llaman diplomacia de megáfono, ¿de acuerdo? Así que Putin habla con Trump. Y al poco tiempo Trump anda contando todo lo que le dijo Putin y todo ese asunto. Pues bien, por fin eso se ha acabado. Se ha terminado, ¿vale? Y los rusos están elogiando a Estados Unidos. Mira, estamos llevando a cabo estas negociaciones en silencio y estamos cumpliendo nuestras promesas de confidencialidad. Y esa es la única manera en que las cosas pueden funcionar realmente. Y por supuesto, los medios están indignados, inventando todo tipo de teorías y conspiraciones sobre lo malos que son los rusos. Así que los medios siguen siendo la piedra en el zapato. Pero incluso ellos, creo, van a tener que acabar reconociendo que los rusos no están perdiendo y que los ucranianos no están ganando. Y eso va a quedar muy, muy claro dentro de un par de meses, a medida que esta guerra de desgaste avance hacia el río Dnieper. Lo último que diré es lo siguiente. Mirad, los rusos no quieren ir más allá del río Dnieper. ¿Por qué lo digo? Porque la gente del otro lado del Dnieper odia a los rusos. Pertenecen a una tradición diferente. Son los ucranianos occidentales. Así que tiene que haber algún tipo de cordón sanitario o algún tipo de, ¿cómo se llama?, zona de amortiguamiento allí, porque Putin no quiere apoderarse de toda Ucrania. Y diré una cosa más, la gente dice, ¿crees que Putin se detendrá ahí en Ucrania? Biden, en su último discurso sobre el Estado de la Unión dijo, cito, ¿alguien en esta sala cree que Vladimir Putin se detendrá en Ucrania? Seguirá hacia Polonia, seguirá hacia los estados bálticos. Tenemos que detenerlo ahora. Pues bien, Nima, como ya he dicho en tu programa antes, Putin sí se detuvo. Se detuvo 6 semanas después de que comenzara la guerra. Tenía un acuerdo preparado con los ucranianos
y Estados Unidos y el Reino Unido lo echaron por tierra. Luego tuvo Minsk. Fue engañado 2 veces con Minsk, y eso lo han admitido los líderes de Alemania y Francia. Así que esta vez no va a conformarse con nada menos que una victoria militar completa hasta el punto al que quiera llegar, y luego algún tipo de acuerdo que le impida tener que ir aún más lejos. No quiere verse envuelto en su propio Vietnam, y es sensato al no quererlo. Sí, Ray, viendo lo que dijeron los europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ya sabes, Sikorsky-Merz, el canciller de Alemania, están muy beligerantes respecto al conflicto en Ucrania. Quieren algún tipo de escalada. Incluso en Alemania se habla de trasladar la producción de drones al país, trabajando junto con los ucranianos. ¿Crees que Europa todavía sabe, ante la decisión de qué futuro tendrá con Rusia, cuál es ese futuro? Porque de algún modo se perciben esas voces contradictorias que salen de Europa. Por un lado, algunos europeos dicen que hay que empezar a hablar con los rusos. Por otro, se ven esas políticas beligerantes hacia Rusia. Entonces, ¿dónde está Europa hoy? Bueno, tomemos a Merz, a Friedrich Merz en Alemania. Hace un mes dijo: Madame Mapper, Rusia, Patrusser. Rusia Kesrotny. Así que quizá deberíamos reconocer eso y tratar con Rusia. Las 3 veces siguientes que habló, decía que iba a haber una guerra, que tenemos que estar preparados. Solo será dentro de 3 años, así que tenemos tiempo. ¿Tiene algún tipo de acuerdo sotto voce con Putin para que Putin espere 3 años hasta que los europeos estén preparados? Dios mío. Sí. Entonces Merz es un tipo impredecible, ¿vale? No tiene ni idea de realpolitik. Y es solo cuestión de tiempo, en mi opinión, antes de que los alemanes digan: espera un segundo. Hemos estado leyendo, hemos estado viendo a Nima, por ejemplo, y los invitados de Nima dicen que Rusia no es una Drohung, no es una amenaza real para Europa, ni para Estados Unidos, ni para nadie más que solo quiere que lo dejen en paz como los chinos, ¿vale? Entonces, ¿por qué recortamos nuestros programas de bienestar social? ¿Perdemos nuestros empleos? ¿Por qué hacemos esto por algo que no existe? En otras palabras, quizás se den cuenta de que la Unión Soviética se desmoronó alrededor de 1989 o 1990 y de que el régimen sucesor, si se le quiere llamar así, no tiene intención de enterrar a Occidente ni de convertirlo al comunismo. Ese era el paradigma desde el que trabajaba Joe Biden. Y en la medida en que Sullivan y Blinken eran partidarios de la contención, actuaban del mismo modo. El paradigma es distinto ahora. Europa sufre económicamente. En este momento no tiene capacidad militar. Me viene a la mente la observación de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Alguien le dijo: bueno, el Vaticano está en contra de lo que estás haciendo. Puede que incluso se pronuncien porque están, recuerda la famosa observación de Stalin. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene Europa? Incluso el propio Putin hace unas 4 semanas dijo: mira, Europa no es nada desde el punto de vista militar sin Estados Unidos. ¿De acuerdo? Así que todas esas pretensiones sobre lo que van a hacer no pueden hacerlo sin Estados Unidos. En voz baja, ya no cuentan con Estados Unidos. Esa es la nueva realidad. El secretario de Estado de Miller ni siquiera asiste ya a las reuniones de la OTAN. Como probablemente recuerdes, predije durante la última cumbre de la OTAN que la próxima, en Teherán, no va a celebrarse. Mantengo esa predicción. La OTAN se ha acabado. Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir al respecto, porque los rusos no consideran que la OTAN sea una amenaza real. A menos que, Dios mío, cuando veo a los franceses diciendo: oh, mira, tenemos esta arma nuclear, compartámosla con los alemanes. Creo que si los rusos ven algún progreso real hacia ese objetivo,
van a intervenir con fuerza ante Estados Unidos en primer lugar, porque existe una relación de trabajo con Estados Unidos y Trump la ha establecido. And Trump has instituted that. Even Lavrov, in his most hard-hitting speeches, concedes. Incluso Lavrov en sus discursos más duros admite que Trump es muchísimo mejor en cuanto a relaciones de trabajo, vínculos y capacidad de comunicación. Creo que él, Trump y Putin ya han hablado unas 7 u 8 veces, al menos que sepamos. Y por supuesto, ha habido otras reuniones importantes, 7 entre Witkoff y Putin. Ahora, para terminar con esto, cuando la gente dice que eso fue un esfuerzo desperdiciado, o solía decir que esos 28 puntos estaban muertos al llegar, de repente Witkoff y Kushner llegan a las 11 de la noche al Kremlin, y durante las siguientes 5 horas, Putin revisa los 28 puntos. Más tarde le entrevistaron en la televisión rusa y le pregunté, bueno, ¿cómo fue eso? Dijo, Dios mío, fue demasiado largo, pero cubrimos casi todos esos 28 puntos. Así que mirad, lo que digo es, reconoced la realidad, reconoced el hecho de que Putin es muchísimo más inteligente que yo, incluso más que tú, Nima, y especialmente más que algunos de mis colegas. Así que decir que esto está muerto antes de empezar, o que nunca va a funcionar, es no entenderlo. Hay razones por las que Putin está haciendo esto y por las que Trump sigue implicado. Así que veamos cómo se desarrolla. No esperéis avances este mes ni el próximo, pero esas cosas continúan según el espíritu de Anchorage, que aún no está del todo muerto. Ray, la otra parte del conflicto, teniendo en cuenta la política exterior de Estados Unidos, es lo que está ocurriendo en Asia Occidental en torno a Irán. Estados Unidos está reforzando su presencia militar alrededor de Irán e intenta ejercer presión económica, militar y socialmente, de todas las formas posibles, para someter al gobierno a una presión enorme. Pero por otro lado, también se ve el papel de Israel. Benjamin Netanyahu, cada vez que hay conversaciones o negociaciones entre Irán y Estados Unidos, se observa a los negociadores, ya sabes, Steve Witkoff y Jared Kushner, yendo a Israel antes de las conversaciones. Y después de las negociaciones, los ves hablando con Netanyahu. Luego Netanyahu va a Estados Unidos, coordinando todo. ¿Ves venir una guerra entre Irán y Estados Unidos? Porque por un lado, si analizas la situación lógicamente ahora mismo, lo último que necesita Estados Unidos es una nueva guerra en Oriente Medio. Lo último de lo último. Porque no va a ser una guerra rápida. Va a ser una guerra de desgaste, algo parecido a lo que llevamos presenciando más de 4 años en Ucrania. ¿Cómo ves la situación, la escalada en Oriente Medio? Me alegra que lo preguntes. Sería realmente una muy mala suerte, una mala imagen, como se dice hoy en día, una mala imagen estar involucrado en una guerra con Irán justo cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato. Ahora bien, creo que Trump y su gente de ICE y otros están haciendo preparativos para asegurarse de que las elecciones de mitad de mandato o bien no se celebren o bien resulten más favorables de lo que normalmente serían. Eso por un lado. Por otro lado, los estadounidenses están hartos de la guerra. Otra guerra en Oriente Medio, y como señalas con razón, no hay ninguna perspectiva de una especie de repetición de la guerra de 12 días de junio. ¿De acuerdo? Los iraníes han dejado eso claro. Ahora bien, ¿cómo empezó todo esto? Voy a abordarlo desde el punto de vista de un analista de inteligencia, ¿de acuerdo? También estuve en la inteligencia del ejército durante 2 años. La inteligencia militar no es una contradicción. Funciona y es realmente valiosa, porque sin ella no se pueden hacer juicios políticos. Pero depender únicamente de la inteligencia militar puede llevarte por mal camino al no dar el peso adecuado a las consideraciones políticas. Déjame darte un ejemplo.
Cuando trabajaba en la CIA, en la división de análisis, vale, no estábamos derrocando gobiernos ni torturando a nadie ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Éramos analistas, y durante la mayor parte de mi carrera podía decir las cosas tal como eran. Era analista soviético, luego jefe de la sección soviética y después jefe de la sección de política exterior. Y podíamos decir a nuestros líderes lo que pensábamos. Ahora bien, cuando Casey y Bobby Gates llegaron, nuestros líderes dijeron, no, los rusos son realmente malos, no se puede confiar en ellos, y ni siquiera pienses que podrías hacer control de armas con ellos. Pues bien, algunos de nosotros conseguimos llegar a personas como el secretario Shultz y el vicepresidente George H.W. Bush. En resumen, lograron convencer a Reagan de que nosotros, la minoría, los disidentes de la CIA, teníamos razón, que era posible negociar con Gorbachev. De hecho, tengo una pequeña anécdota sobre enseñar al vicepresidente George H.W. Bush a pronunciar Gorbachev. Me dice, sí, ya, garbage, ya sabes, Rusia. Tú enseñaste Rusia. ¿Cómo se dice? You know Russian, you taught Russian. How do you say it? So it's easy, Mr. Vice President. Say garbage. Así que es fácil, señor vicepresidente. Diga basura, basura. Ahora diga off. Ahora ponga el acento en off y diga las juntas Gorbachev. Lo tiene, señor vicepresidente. Es Gorbachev. Ahora puedo explicar por qué la E sin acento se convierte en U al final, pero mire, ya lo tiene. Sí, no necesito más, Gorbachev. Fue el único que lo dijo bien. Reagan lo intentó, pero seguía diciendo Gorbachev. En fin, el vicepresidente Bush era alguien a quien se podía convencer. Le conocía de cuando estuvo en la CIA aquel año del 75, ¿de acuerdo? Solí informarle entonces sobre distintas cosas. Así que trabajaron con Reagan, y del imperio del mal, en el plazo de un año, teníamos el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, por el amor de Dios, eliminando toda una categoría de armas nucleares de alcance intermedio y más corto. Nunca pensé que eso sería posible, pero lo fue. Fueron destruidos in situ, y mi amigo Scott Ritter fue el primero en llegar al terreno para verificarlo, en ese lugar espantoso llamado Votkinsk, en los montes Urales, para asegurarse de que realmente estaban siendo destruidos. Así que lo único que digo aquí es que hacen falta ambos, personas que miren las cosas desde una perspectiva más amplia. Organizativamente, en aquellos tiempos yo trabajaba en la Oficina de Inteligencia Actual. Eso era básicamente inteligencia política. ¿Necesitábamos aportaciones militares? ¿Necesitábamos aportaciones económicas? Por supuesto que sí. Esa era otra oficina, la Oficina de Investigación Económica y la Oficina de Investigación Estratégica. Los de Investigación Estratégica hacían el análisis militar, los de economía. Bien, ¿dónde se unía todo eso? Pues se unía en la oficina principal, el jefe del departamento, el subdirector de inteligencia, como lo llamábamos. Matzing intro to Vice. Vale, ¿qué opinas? Teníamos libertad total para decir lo que pensábamos, y luego él decidía cuál era el análisis más convincente. Una vez ocurrió lo siguiente. Teníamos pruebas de que los chinos, durante la guerra de Vietnam, estaban impidiendo que el armamento soviético pasara por China hacia Vietnam para apoyar al Movimiento de Liberación Nacional y a Ho Chi Minh. Ahora bien, obtuvimos esa información por medios muy técnicos, ¿de acuerdo? Y yo dije, Dios mío, si algo demuestra que los chinos y los rusos se odian y ni siquiera cooperan para apoyar a su socio ideológico, es esto. El analista chino dijo, no, eso nunca podría pasar. Los chinos nunca, jamás harían eso. Bueno, finalmente obtuvimos información aún más concluyente. No se permitía que los aviones despegaran desde lugares justo al norte de China y la Unión Soviética. Así que existía esa fricción, pero la fricción podía resolverse al más alto nivel. Ahora, en cuanto a Vietnam, ocurrió algo similar. Mi colega Sam Adams, por cierto, Sam Adams estaba en el mismo programa de formación de oficiales jóvenes que Graham Fuller y yo. Era auténtico. Salió de Harvard, fue a la Facultad de Derecho de Harvard.
No le gustó estudiar Derecho y bajó para unirse, que formaba parte de esta nueva CIA. Ahora él contó el número de comunistas vietnamitas armados. Eso no se había hecho antes. Estamos hablando de 1964, cuando cada uno recibió su cartera. La mía era Rusia y China, Rusia y el resto del movimiento comunista. La suya era Vietnam. Cuéntalo, Sam. Mira cuántos hay. No hemos tenido una estimación desde que los franceses se marcharon en 1954. Así que nos estábamos metiendo en una guerra con ese tipo de... Bueno, para resumir, Sam contó entre 500,000 y 600,000 vietnamitas armados en el sur. ¿De acuerdo? Pues bien, el general Westmoreland solo permitía que hubiera 299,000 en Vietnam del Sur. Suena absurdo, ¿verdad? Le dije a Sam una vez, Sam, cuando un general está en guerra, ¿no tienden a exagerar el número del enemigo en lugar de minimizarlo? Y él me dijo, Ray, tienes que entenderlo. Los reporteros en Saigón no son los tipos más brillantes del mundo, pero saben hacer cuentas, ¿vale? Y llevamos matando a 1,000 Vietcongs cada 2 semanas aquí, y ellos pueden sumar las cifras. Y si de repente dijéramos, oh no, hay 500 o 600,000, Westmoreland no podría conseguir más tropas, ¿de acuerdo? Y así era siempre, Ray. Era el 20 de agosto de 1967. Dice Ray, llegó un cable del general Abrams, que era el adjunto de Westmoreland. Y en ese cable se decía, y cito porque ya se ha hecho público, no podemos revelar las cifras reales que Adams y otros han obtenido, porque hemos estado proyectando una imagen de progreso en esta guerra, y no hay manera de añadir suficientes matices para evitar que la prensa en Saigón saque una conclusión errónea y pesimista. Fin de la cita. Le dije, Sam, ¿de verdad puso eso por escrito? Él respondió, lo he leído esta mañana. Tienes que subir a la oficina del director. No se puede difundir, pero sí. Vale, pues ahí estaba. En resumen, Sam hizo una estimación. Convenció a todas las agencias de inteligencia de Washington de que tenía razón, excepto al ejército, por supuesto, por culpa de Westmoreland. Hicimos la estimación. Reunimos a la Junta de Inteligencia de los Estados Unidos, unas 14 o 15 agencias en ese momento. El director Helms la presidió, y cuando todo terminó, dijo, vamos a posponer esto. No vamos a seguir adelante con esta estimación. Nos llamó y le dijo a Sam, buen trabajo, Sam, pero no lo entiendes. Mi trabajo, mi principal trabajo, es proteger a la Agencia Central de Inteligencia. Y no hay manera de que pueda proteger a la CIA si me meto en una pelea con el ejército de los Estados Unidos en plena guerra. Así que olvídalo. No vamos a usar las cifras correctas. ¿Qué ocurrió 3 meses después? La ofensiva del Tet en todo el país. ¿Adivina cuántas tropas del Vietcong había? Oh, entre 500,000 y 600,000 personas. Johnson decidió que no se presentaría de nuevo. Así que lo que quiero decir aquí es que si cuentas con un analista honesto, puedes presentar todo tipo de cuestiones con aportaciones económicas y estratégicas. Y eso hicimos, preparando las negociaciones originales del SALT en el 72, que efectivamente dieron lugar al Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Así que puede funcionar, pero también puede verse desviado por personas sin escrúpulos que creen que su trabajo es proteger a la agencia. La agencia probablemente tenía 1,000 agentes, 1,000 oficiales de caso en Vietnam, todos diciéndole a Westmoreland, sí, lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. En otras palabras, debe prevalecer la honestidad. Y no solo la honestidad, sino también la capacidad de reunir a un alto nivel los aspectos económicos, estratégicos y políticos aquí. Ahora bien, la razón por la que repaso todo esto es porque tenemos analistas militares increíbles. Y hablaste con 2 de ellos justo ayer. Larry, ¿vale? Larry Wilkerson y Larry Johnson. La cantidad de detalles que aportaron sobre el equilibrio de fuerzas fuera y dentro de Irán es increíble.
¿de acuerdo? Y la inteligencia militar es una condición sine qua non para tomar buenas decisiones. Pero hay que mirar atrás al pasado, no tan lejano, en este caso. ¿Qué pasó en junio? Pues bien, en junio los iraníes fueron engañados. Pensaron que Estados Unidos iba a hablar con ellos. En cambio, Netanyahu, y luego más tarde Estados Unidos, intentaron destruir sus instalaciones nucleares, ¿verdad? Bueno, eso fue en junio. Dices junio hace medio año. ¿Cómo salió eso? Pues en cuanto los iraníes se recuperaron, empezaron a lanzar misiles contra Israel, misiles contra los cuales la cúpula de hierro, o la cúpula dorada, o la de platino, no sé qué tipo de cúpula tenemos ahora, no pudo impedir, ¿de acuerdo? Los misiles Patriot. Esos misiles alcanzaron objetivos muy sensibles. Esas cosas vuelan a 10 o 12 veces la velocidad del sonido. No hay defensa contra ellos. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu? Llamó a Trump. Le dice, pide una pausa. Pausa. Tiene que haber una pausa. Y Trump dio una pausa. Y llegó el tiempo muerto. Ahora, Larry Johnson dijo ayer que no debería haber habido un tiempo muerto, que Trump debería haber dejado que Israel fuera aniquilado por todos esos misiles que Irán aún tenía y no desplegó. Bien, eso es el pasado reciente. Así que mientras observo todo esto me digo, espera un segundo. ¿Quiere Israel ser aniquilado, usando el término de Trump? ¿Existe ahora una defensa que impida que Israel sea aniquilado? ¿Quieren las bases estadounidenses en la zona ser aniquiladas? ¿Qué dicen los estados del Golfo? Que no quieren que el presidente haga esto. Así que, ya sabes, siempre he sido un poco una excepción aquí, 1 entre 10, por lo que puedo ver, diciendo, mirad, hay razones por las que esto sería realmente estúpido. E incluso Netanyahu podría darse cuenta de ello. Y esto entró en juego hace unas 3 semanas, cuando fue Netanyahu, entre otros, quien dijo, aún no estamos preparados. No hagamos todavía, ya sabes. Ahora, ¿qué pasa? Trump empieza a negociar con Irán y Omán. Dios mío. No solo eso, sino que le piden a Trump que comente y él dice, fueron muy buenas conversaciones las que tuvimos en Omán con los iraníes. Esto fue hace unos 10 días. Bien, Netanyahu llama a la Casa Blanca y dice, tengo que ir ahora. No puedo esperar otra semana, tengo que ir ahora. Y así el martes, creo que fue martes, quizá lunes, hace unos 4 días, se reúne con Trump en la Casa Blanca. Ahora, todo el mundo sabe, porque Netanyahu lo ha dejado claro, que lo que quiere son 3 cosas, ¿de acuerdo? Ningún arma nuclear, 0 enriquecimiento de uranio y el fin del apoyo a los movimientos de liberación o a los terroristas en la zona. Esos son los términos. Si no los cumples, ¡boom! Esta vez vamos a aniquilar Irán sin sufrir ninguna represalia. Vaya. Entonces, ¿qué pasa? Llega a la Casa Blanca, ¿y cuál es el resultado? El resultado solo lo declara Trump. Y lo que dice es, insistimos, palabra de Trump, insistimos en que las negociaciones continúen en Omán con los iraníes. No hicimos ningún otro compromiso con los israelíes. Punto. Fin de la cita. ¿Qué dice el comunicado final? No hubo ninguno. Y la tradicional rueda de prensa de Netanyahu, tampoco hubo. Quiero me falta ser un analista de que esto no salió bien. Bien a Netanyahu. Ahora, Larry Wilkerson, por quien siento una gran admiración, dice que la última vez los israelíes amenazaron con usar un arma nuclear. Lo tomo prácticamente como un hecho si Larry lo sabe y lo cree. Eso no es lo que nadie quiere, especialmente Trump, de cara a las elecciones de mitad de mandato. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Bueno, hará lo que siempre hace. Montará una campaña, creará una situación en la que pueda hablar con los iraníes y decir, bueno, de acuerdo, no envié 1, envié 2 portaaviones. Y los iraníes finalmente han aceptado no desarrollar un arma nuclear. ¿Enriquecimiento? Bueno, han dicho que están dispuestos a poner algo de uranio enriquecido en otro lugar, como en Rusia o en Turquía, o algo por el estilo.
We have a deal here. Así que tenemos un acuerdo aquí y fue por mis amenazas. Era una armada, no como la armada española, claro está. Esta era una armada estadounidense, ¿verdad? Y eso fue lo que lo consiguió. Es totalmente posible. Apostaría que así es como va a terminar esto. ¿Por qué? Porque los iraníes han dejado muy claro, como bien sabes, recién llegado de Teherán, que no van a hacer esa especie de truco mágico de, haremos una pausa en lugar de aniquilar a Israel. Y Estados Unidos podría pensar que puede hacer un ataque relámpago, entrar y salir, como le gusta a Trump. Pero eso no va a ser posible. Tomo a Arakchi y a todos los demás, los militares, diciendo, mira, esta vez no va a pasar. Si nos atacas, por muy precisos que sean tus ataques, olvídate de tus bases militares en la zona y olvídate de Israel, porque hemos demostrado el potencial que tenemos para enviar misiles que no se detendrán y que no pueden ser interceptados hacia Israel. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Creo que va a ir a Omán, intentar hablar con los iraníes. Y Arakchi es el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, ¿verdad? Sí. Estuvo en, creo que pusiste un fragmento ayer. I think you played a clip yesterday. Yeah, he's gonna go. Today we've learned that he's gonna go to Geneva. Sí, va a ir. Hoy hemos sabido que va a Ginebra. La próxima ronda de conversaciones será el martes en Ginebra. Pero de nuevo, la gente de Omán será la mediadora entre las dos partes. Omán estará allí, coordinando las negociaciones. In Geneva, coordinating the negotiations. That's good news, Nima. I hope you agree. Esas son buenas noticias, Nima. Espero que estés de acuerdo. Arakchi no es ningún novato. Quiero decir, los ministros de Asuntos Exteriores iraníes han sido excelentes. Ahí está el ejemplo del Chotoseh-Poa, el Plan de Acción Integral Conjunto para limitar el potencial nuclear de Irán. Así que me parece que Trump va a seguir adelante con esta jugada a pesar de los halagos de Netanyahu. Creo que Netanyahu está, no sé, la gente dice que se encuentra en una situación delicada a nivel interno. No puedo medirlo, porque otras encuestas muestran que los israelíes no están al 100%, pero sí alrededor del 70% a favor de lo que está haciendo. Así que creo que no se puede confiar en Netanyahu. Pero si Netanyahu vuelve a amenazar, como mencionó Larry Wilkerson ayer, amenazar con usar un arma nuclear en una situación extrema, bueno, creo que Estados Unidos lo tomará como debe. Es decir, no pongamos a Israel en una fork extreme. The vein they should, namely, let's not put them in extremis. And you put them in extremis by attacking Iran. Y los pones en una situación extrema al atacar a Irán. Así que Arakchi fue elocuente al decir, mira, sabes, yo luché en una guerra, soy veterano, creo que fui herido varias veces, ahora soy diplomático, prefiero el enfoque diplomático, y ahora vamos a Ginebra. En mi opinión, eso es una noticia estupenda. Y aquí de nuevo solo deduciría la diferencia entre la inteligencia militar y la inteligencia político-económica general, ¿de acuerdo? Económicamente, si los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz, estaríamos hablando de una catástrofe económica a nivel mundial. Eso es lo que tendrías. ¿Han amenazado con hacerlo? Sí, lo han hecho. ¿Es una amenaza creíble? Pan comido. Pueden hacerlo fácilmente, ¿de acuerdo? Así que ese es un aspecto aquí. Luego entra en juego la cuestión política. Trump quiere involucrarse en una guerra. No va a ser una guerra a corto plazo con Irán, especialmente con las elecciones de mitad de mandato acercándose. Y por último, pero no menos importante, los archivos de Epstein. Ahora, Trump está en lo que solíamos llamar, bueno, está metido hasta el cuello, por así decirlo. ¿Por qué? Ayer mismo una abogada muy valiente, miembro del Comité Judicial de la Cámara, una congresista de Seattle, leyó los 47 nombres que el director del FBI eliminó. Y el número 47 era Donald J. Trump, quien hizo más visitas a la isla de Epstein que cualquier otra persona, excepto el propio Epstein. Y todas estas personas, las acusadoras, ¿cuántos testigos había contra él? Había 37. Así que lo que Patel tiene que darse cuenta es que le siguen la pista. What Patel had to realize is they're onto him. People working in the FBI
Las personas que trabajan en el FBI y en el Departamento de Justicia todavía tienen conciencia, las suficientes como para entregar las pruebas, y es perfectamente legal, según la ley, proporcionar eso a los comités de supervisión de la Cámara y del Senado. Así que Trump está bajo una gran presión con este asunto de Epstein. Y si, como pensé y dije hace 3 meses, el posible chantaje de Epstein que los israelíes tienen explica la incapacidad de Trump para detener el genocidio, por el amor de Dios, y la hambruna forzada, bueno, ahora mismo los israelíes probablemente tengan aún más sobre Trump. Pero no sé si la influencia es tan fuerte como antes, porque todos tenemos más información sobre Trump. Y está en documentos y muestra cosas terribles sobre Trump. Chicas jóvenes, ¿de acuerdo? Tenemos 3 hijas y 6 nietas. La idea de que cualquiera de ellas pudiera verse sometida a algo así es simplemente horrenda, ¿de acuerdo? Así que Trump tiene que lidiar con eso, ¿vale? Lo último que cualquier persona sensata en Washington querría es otra guerra en la que la gente pudiera empezar a pensar que Irán realmente no era una amenaza para Estados Unidos, que Irán es solo una amenaza percibida para Israel. Y así nos vemos involucrados en otra guerra en nombre de Israel, como Irak, como otras guerras. Bueno, eso tampoco da buena imagen si lo piensas, especialmente antes de las elecciones de mitad de mandato. Así que ahora soy más que optimista, quizá incluso 3/4 lleno, de que tengamos estas negociaciones en Ginebra. Sí, están mediadas por los omaníes, supongo. Vale, pero está bien, al menos están hablando, ¿de acuerdo? ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos repita el mismo tipo de truco que hizo la última vez? Sí, la hay. ¿Hay gente en nuestro ejército a la que le gustaría hacer ese tipo de cosas o que sean neoconservadores? Sí, la hay. ¿Trump tiene el control total? No, no lo tiene. Así que es un polvorín. Pero siempre he sido más optimista y he pensado que el sentido común y la experiencia de junio durante la guerra de 12 días acabarían imponiéndose. Y por último, la forma en que veo que eso sucede es que, después de la guerra de junio, Trump le dice a la CIA: ¿podéis organizar una insurrección, derrocar al gobierno de Teherán? Y la CIA dice: sí, señor, por supuesto que podemos. Ya lo hicimos en 1953. Los británicos nos ayudaron. Solo tenemos que desempolvar los archivos y averiguar cómo hacerlo. Ningún problema. Así que lo intentan. ¿Y qué pasa? De repente no pueden comunicarse con sus agentes. De repente Starlink deja de funcionar, probablemente con ayuda de los rusos. De repente la supuesta insurrección se desvanece. Incluso Netanyahu dice: bueno, no lo hagamos ahora, esperemos. Así que ahí está Trump. Va al ejército y dice: de acuerdo, vosotros tampoco estabais muy entusiasmados con esto. ¿Qué pensáis? Y el ejército le dice a Trump: así que la CIA te dijo ¿qué? Oh, la CIA me dijo que podíamos hacer este ataque rápido y que habría una insurrección. ¿Eh? ¿La CIA te dijo eso? Olvídalo. Eso no es lo que va a pasar. Y como señalaron ayer Larry Johnson y Larry Wilkerson, hay todo tipo de factores militares sobre el terreno. Y los alcances, quiero decir. La Fuerza Aérea ya no sabe hacer sumas o restas. Quiero decir, conocen el alcance de un F-35. Me recuerda a Irak, ¿vale? El mismo tipo de tontería, ¿verdad? Vamos a encontrar armas de destrucción masiva. Secretario Rumsfeld, ¿cuándo va a hacer eso? Bueno, denos un respiro. Irak tiene el tamaño de Texas, así que va a llevar un tiempo, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis qué, amigos? Irán tiene el tamaño de Europa. Todas esas cosas están muy dispersas. Irán tiene un elemento disuasorio, ¿de acuerdo? Quizá eso es lo que realmente intento decir. Tiene un elemento disuasorio y no hay nada que nuestro ejército pueda hacer sin infligir pérdidas terribles, sufriendo pérdidas terribles ellos mismos, y aún así sin imponerse a Irán. Y como efecto secundario sufrirían la destrucción de Israel, sino total, en gran parte. Así que, irónicamente, y quizá alguien se lo dijo a Trump,
Parece que Palestina va a tener su estado desde el río hasta el mar, porque Israel sería aniquilado, por usar ese término otra vez. Obliterated, to use that term again. Yeah. Muchas gracias, Ray, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Well, thank you. Bueno, gracias Nima Al-Khorshid por volver. Hasta pronto. See you soon. Our regular- Nuestras charlas habituales, Yeah. Okay, I'm glad you had me. De acuerdo, me alegra que me hayas invitado sin Graham Fuller. Quiero decir, era el verdadero cerebro detrás de nuestro pequeño dúo. Lamentamos su pérdida, pero haré lo mejor que pueda. I'll do the best I can. Yeah. You're great, Ray. Eres genial, Ray. Eres genial. Y hemos perdido a Graham Fuller, que era un amigo muy, muy querido y una persona decente. Gracias, Ray. Thank you, Ray. You're most welcome. De nada.